hablar de las medidas que propone Europa Laica a nivel municipal siempre es un poco limitado porque, como sabemos, el principio de jerarquía de las normas que propuso el jurista Kelsen, austriaco Hans Kelsen, pues somete las posibilidades de actuar a nivel municipal a los principios y normas superiores, ¿no? Entonces hay muchas cosas que un alcalde pues no puede hacer porque simplemente hay una norma superior, que sea la Constitución o incluso normas superiores o acuerdos que se lo impiden. Pero sí se puede hacer mucho y no se hace por una cuestión de voluntad política. Por ejemplo, la primera medida que proponemos es que se suprima todo tipo de simbología religiosa de actos oficiales y de espacios de titularidad pública. Esta misma mañana paseaba yo por la Plaza Mayor de Plasencia, donde está el ayuntamiento, es la ciudad donde vivo, y me di cuenta por primera vez, después de tantos años de vivir aquí, que en la fachada del ayuntamiento hay 2 medallones con unos bustos. De repente se me iluminó un poco la curiosidad y me di cuenta, indagando, de que esos 2 bustos, esos 2 medallones, eran 2 medallones que se habían colocado expresamente a través de un molde que se había hecho en la Catedral de Plasencia. Es decir, los 2 medallones que hoy saludan a todos los que quieran entrar al Ayuntamiento de Plasencia son los medallones de San Pedro y San Pablo. Entonces, todo este tipo de simbología religiosa, que no es casual ni es una cuestión de ornamento simplemente, pues no tiene cabida en sitios públicos, en un ayuntamiento que es un lugar que acoge a toda, que como su propio nombre indica, acoge a toda la ciudadanía, ¿verdad? Pues sí. Una segunda medida que proponemos a nivel municipal es que los actos públicos oficiales deben ser exclusivamente civiles y no deben ser religiosos. Ya se ha hablado mucho a lo largo de este programa, por ejemplo, de ceremonias de carácter religioso en los que participan personalidades públicas, ¿no? En nombre del municipio o del Estado incluso, como cuando hay fallecimientos en accidentes, pues todos sabemos de qué hablamos, ¿no? No debe haber actos públicos de carácter religioso, sino siempre deben ser civiles. Tampoco serán invitados a actos civiles o considerados de autoridad pública los representantes eclesiásticos de cualquier confesión, ¿no? En virtud del principio de separación de lo público y lo privado. Una tercera medida es que queden suprimidas y además con carácter retroactivo todos los honores y votos públicos a advocaciones, santos, imágenes o simbología representativa religiosa, como lo que hemos hablado y hablaba antes Juan Antonio Aguilera y los compañeros anteriormente, de condecoraciones, nombramientos de alcaldes y alcaldesas perpetuas, un concepto que en sí mismo es contrario a la democracia, ¿no? Un alcalde o alcaldesa y al sentido perpetua del ridículo. Es absurdo, es ridículo, pero además es contrario a los propios principios de la democracia, ¿no? Pues sí. Y el hecho de que sean vírgenes, lo que se nombren como alcaldesas perpetuas, pues no solo los principios procedimentales de la democracia, sino también los principios de contenido de la democracia, ¿no? Una cuarta medida es que todos los edificios e instalaciones dependientes de la administración local, así como sus organismos autónomos, estén exentos de cualquier tipo de simbología religiosa. Se ha hablado mucho de las vírgenes que presidían los colegios electorales, se sigue hablando de los crucifijos en las aulas, he vuelto a hablar yo de otro tipo de elementos que quizás no se perciban a nivel ciudadano, pero son elementos religiosos que presiden edificios públicos. En fin, todo esto no tiene cabida. Y un alcalde tiene potestad y si tiene voluntad lo puede hacer, eliminar esas cosas. Una cosa interesante es el asunto del suelo público, ¿eh? Del suelo público. Claro, el facilitar suelo público a las confesiones, por ejemplo. Claro. No, el ayuntamiento no puede tratar con privilegios a una confesión por encima de otras y no puede ceder un suelo que es público, un bien público en general, a una confesión particular. No, es contrario a todo. Es una forma, desde mi punto de vista, de corrupción política. Estos días que se habla mucho de la corrupción económica de los políticos, también está la corrupción religiosa. O sea, cuando un político utiliza su poder para beneficiar a una parte de la ciudadanía en función de sus creencias religiosas, eso es una forma de corrupción política. En fin, tenemos otras medidas, como por ejemplo
no se donará ni se facilitará suelo público, como dices, pero además se intentará obligar a las confesiones religiosas a pagar todos los impuestos municipales. ¿Sí? Sí. Que lo de Libia es sangrante. Lo del IBI es una vergüenza. Lo que pasa es que lo del IBI viene incluso desde los acuerdos del Vaticano con el Estado. Es una cuestión que ha ido recogiendo un montón de normativas a nivel estatal y aunque se podría hacer mucho, un ayuntamiento, un municipio, un alcalde podría llegar a solicitar un censo público de las propiedades de la Iglesia Católica, por ejemplo, o de otras confesiones que están exentos de pagar el IBI. Eso lo puede hacer un alcalde perfectamente para que la ciudadanía conozca quién está dejando de pagar el IBI, ¿no? Pues sí. Eso estaría muy bien. Eso se ha hecho en Valencia, gracias al apoyo de algunos compañeros del grupo de Valencia Laica, y en otros sitios se ha intentado, pero siempre con la negativa de los alcaldes de derechas, generalmente, que se niegan a ofrecer este censo, ¿no? Vamos a ir abreviando. César, por ejemplo, algo muy importante que pueden hacer los ayuntamientos también son mociones. Sí, claro, el ayuntamiento, un alcalde o una alcaldesa no necesariamente puede hacerlo todo porque está sometido a las normas superiores, pero sí puede promover mociones y resoluciones con el fin de solicitar al Estado que tome medidas legislativas conducentes hacia el laicismo, ¿no? Claro. Eso tienen perfecta potestad y pueden hacerlo perfectamente. El registro municipal de testamentos vitales es algo que también es muy interesante, que debería de abrirse en los ayuntamientos. Efectivamente, también puede crear una oficina de defensa de la libertad de conciencia para canalizar todas estas reclamaciones. Son cosas que pueden hacer y que si no hacen es una cuestión de irresponsabilidad. Claro, sí, las 14 medidas para el ámbito municipal las pueden ver en detalle en la página web laicismo.org. Y bueno, y lo que tú dices, César, es mucho de voluntad, de actitud de los alcaldes y concejales, claro. Y por supuesto que no vayan con la vara de mando en la procesión. Que no hemos hablado del curso apenas, lo hablaremos en el próximo programa, a ver si los cursos de verano que tú coordinas estás preparando en Albacete y en Santiago de Compostela. Sí, serán muy interesantes, tenemos ocasión de hablar de ellos más adelante.